Sí. Hola, bienvenidos. Hoy estamos con Paula, que tiene un proyecto muy bonito de astrología que se llama Astro y Love. Bueno, tú me corriges si es de otra manera. Y vamos a hablar un poco de su experiencia profesional, cómo decidiste dedicarte a la astrología y un poco pues si estás motivada de venir a nuestro congreso. Cuéntanos un poco. Bueno, muy motivada, súper motivada, porque es la primera vez que voy a participar como ponente en algo relacionado con la astrología en un congreso, así que muy feliz. Y la astrología está en mi vida, te diría que casi que desde siempre, porque mi tía es astróloga, Wow. entonces desde muy pequeña pude acceder a información de muy buena calidad. Eh, y, y bueno, siempre soñaba, ¿no? Con los símbolos, los arquetipos, me encantaba dibujar los simbolitos, ¿sabes? De los planetas, el sol, la luna. Y ya, no sé, desde los 9 años que había empezado a leer acerca de los signos, de la astrología, recortaba los horóscopos. Bueno, me fascinaba todo el mundo de lo mágico, lo simbólico. Siempre me interesó mucho los temas de ocultismo, de Egipto, por ejemplo, ¿no? Cuando mis compañeritas miraban dibujos animados, yo estaba mirando siempre documentales de esoterismo. Y, y este mundo mágico, por así decirlo, estuvo de alguna manera puertas para adentro en mi vida, siempre. Y en realidad mi formación oficial así, de cara afuera, ¿no? Es que terminé la secundaria y me licencié en Relaciones Internacionales y empecé a trabajar de eso. Pero ahí dije, bueno, ahora es el momento de hacer realmente, ¿no? Como lo que mi alma está anhelando. Y entonces ahí empecé a estudiar astrología. Con 21 años empecé la carrera en Casa Once, en Argentina. Y luego me vine de viaje aquí y lo seguí estudiando y siempre para mí era como un hobby, ¿no? Y todo este mundo mágico, aprender de tarot, aprender, bueno, pues de energía, de minerales, de todo esto, siempre era para mí como un puertas hacia adentro. Y a los 35, que bueno, ya sabemos, los que hacemos astrología, que hay una serie de tránsitos que nos ponen como en ese momento del tirón del alma, ¿no? De conectar con el propósito vital. Estaba muy perdida, ya era mamá de mi primer hijo y bueno, tuve muchos cuestionamientos y ahí me di cuenta que todo lo que yo había aprendido de astrología en todos estos años, pues tocaba ponerlo al servicio y sobre todo trabajé la creencia fundamental que me impedía dedicarme a esto, que era que, bueno, para mí el trabajo era sinónimo de sacrificio y cómo iba yo a trabajar de algo que disfrutaba tanto, ¿no? Y deshecha, bajada esta cortina de humo, pude empezar a dedicarme a ello y así estoy, hace 5 años muy activamente al servicio de esta herramienta. Qué Si bueno. bien antes, como ya te digo, hacía cartas natales, ¿no? Lo típico a los amigos que te van pidiendo y nunca dejé de leer y de formarme desde muy chica. La parte fuerte empezó hace 5 años cuando ya empecé a directamente, o sea, dedicar mi vida profesional a esto. Muy Mm. interesante tu historia. Y me recuerda cosas también bueno, me resuena con cosas. Y te quería preguntar, ¿cómo ves tú, si te hubiese gustado o cómo lo ves de cara al futuro, el tema? Pues de que haya como una mayor integración, o sea, sé que la astrología cada vez está más de moda, ¿no? Pero claro, no hay como esos límites éticos, ¿no? Que hablábamos, son espacios seguros, ¿no? Donde digas, bueno, pues mira, aquí sé que hay una formación de calidad, bueno, hay escuelas muy buenas, ¿no? Pero no como un estatus general, universal, ¿no? O de buenas prácticas, o bueno, como si estuviese todo un poco escondido, ¿no? Debido ese ocultismo previo, histórico de todas estas herramientas. Mm. Y ahora estuviese saliendo un poco a la luz, pero como si le faltase un poco, a lo mejor, de establecer una base, ¿no? De protección. No sé cómo lo ves tú eso. O qué opinas cómo podría ser. Bueno, ¿O yo cómo creo lo que ves tú en como el toda futuro? herramienta,
Claro, como toda herramienta poderosa, y que la astrología es una herramienta muy poderosa, Sí, una herramienta puede ser usada para el bien o para el mal, claro. ¿no? Puede ser usada, o sea, como tú das un bisturí a un médico que tiene que operar y puede salvar una vida, y le das un bisturí a un asesino y puede hacer otras cosas, o sea, y no deja de ser una herramienta, la Exacto. astrología en sí. Lo que cambia es cómo lo utilizan las personas. Y para mí ahí también pues hay, ¿no? Un asunto en cómo se enseña y en cómo se vive y en cómo se encuerpa la astrología. Si vamos a usar la astrología para generar, por ejemplo, emociones como ansiedad, miedo, o superioridad, ¿no? Es como que para mí siempre ese rol del astrólogo por encima del resto de los mortales, yo estoy totalmente en contra de este arquetipo, Muy bien, yo pero también. Ya se total, porque acabó, eso ya se acabó, en sí. realidad, claro, en realidad la astrología es una herramienta de empoderamiento. Todas las personas, que esto a mí me aparece mucho la creencia de la gente que quiere aprender y que cree que no es lo suficientemente inteligente para aprender astrología. Y es como, no, por favor, borremos esto de la mente de la gente. Todos tienen la capacidad de aprender lo básico de la astrología. Es verdad que la parte muy, muy técnica para hacer predicciones, al igual sí que requiere cierto nivel de complejidad, pero lo básico, lo arquetípico, lo simbólico está al alcance de todas las personas y debería estar en manos de todas las personas, porque al final el astrólogo para mí no es más que un traductor de un lenguaje de símbolos que se traduce y se pone al servicio de la persona. O sea, yo siempre digo, yo no estoy adivinando tu vida, no sé tú cómo vives esta vida, yo simplemente te traduzco la energía y te ayudo a conectar lo que está pasando en tu vida con ese símbolo o ese significado para que puedas detectar los patrones y entiendas de dónde vienen, desde la raíz para adentro, generar ese entendimiento y esa posible alquimia que podemos hacer de la energía. Pero la vida de una persona, la vida creativa de una persona, un astrólogo nunca va a poder, por ejemplo, ponerle la solución a alguien de cómo alquimizar una oposición o una cuadratura en su carta, porque la persona en realidad, o sea, nosotros podemos dar ideas, podemos dar posibilidades, pero la persona creadora de su vida, al final va a ver cosas o va a sentir cosas o se le van a ocurrir opciones que posiblemente al astrólogo ni siquiera se le ocurran, porque cada uno es maestro de su vida y curador de su obra de arte, ¿no? De la vida. Entonces, para mí, tanto en la enseñanza como en la consulta, este es el abordaje. Y el otro abordaje, bueno, es un abordaje que puede existir en otro mundo, en vidas paralelas, en dimensiones paralelas a la que yo estoy transitando, pero para mí es este el camino y es así como yo enseño esta herramienta y como yo la practico, digamos. Y para mí esto está en consonancia con el corazón, en el sentido de que siempre trato de poner la mirada astrológica desde un punto de amor y de compasión. Compasión con uno mismo por entender su propia energía, aprender a amarla y aprender a justamente generar ese calor interno, ese fuego que genera la alquimia de estas energías que tenemos que a veces son tan polares y después de compasión también hacia los demás, hacia los vínculos, porque muchas veces juzgamos, ¿no? A los demás y en esa mirada de juicio no estamos entendiendo que el otro quizás está haciendo lo mejor que puede con la energía que dispone. Y esto para todos, ¿no? Entonces es como salirnos de ese lugar y empezar a ver adentro nuestro qué está pasando, que adentro nuestro sí que es lo que podemos de alguna manera, ¿no? Gestionar a conciencia y que la astrología nos enseña o nos da posibilidades, digamos, de verlo con mayor claridad desde el cuerpo mental, ¿no? Genial. Esta es un poco mi mirada. Sí, y por último, un poco, ¿qué opinas tú de la astrología en el futuro? O sea, ¿crees que sería positivo, pues eso, crear práctica, o sea, como, digamos,
buenas prácticas, ¿no? O consensos, diálogo entre los profesionales, como se hizo con el yoga, o cómo lo ves tú el futuro de la astrología en ese. Total. Sí, ¿no? Sí, opinas que sería positivo esos Sí, para mí diálogos. es Sí, importante que haya cierto, sí, total, siempre el diálogo es constructivo y es positivo y de hecho, eh, haciendo un uso consciente de la astrología, los mismos astrólogos tendríamos que dar el ejemplo de que eso es posible, claro. ¿no? Si justamente trabajamos desde la energía, desde la conciencia, y si trabajamos con esta herramienta como una herramienta de luz para poner más conciencia en el mundo, para generar seres más amorosos, más, ¿no? Conscientes, o sea, sí, lógicamente tendríamos que ser una de las profesiones que dé el ejemplo antes que otras, ¿no? Exacto. Eh, y justamente porque disponemos de las herramientas para entenderlo. Quiero decir, desde la astrología podemos saber quién tiene capacidad de, por ejemplo, montar una estructura, quién tiene más capacidad de comunicarla, quién tiene más capacidad de... Y ahí surge lo colaborativo, ¿no? Para mí es muy horizontal la astrología. Exacto, yo creo que lo que has dicho me ha Después, encantado. bueno, es como Sí, todo, ¿no? sí, que es una profesión que en el fondo es de servicio, ¿no? A los demás, que tenemos que quitarnos ese rollo de el astrólogo es el dios, el intocable, no se puede acceder a él, como es como una cosa narcisista, egoica, casi psicopática, o sea, casi de psicópata, ¿no? En algunos casos que está ahí detrás de un ordenador con millones de Mm. seguidores y no, creo que eso es un poco que queda ya atrás en el tiempo, ¿no? Mm. Esa figura del astrólogo por encima. Sí, pero esto también es una tendencia social, ¿no? A idealizar al personaje y a ponerlo Ya. ahí y a creer que hay alguien que puede tener ese poder. Al final esto también nos habla de una consecuencia social un poco infantil en el sentido de esto, ¿no? De creer que existe algo muy poderoso fuera nuestro. Vendría a ser como una polaridad plutoniana inversa, ¿no? Como el Exacto. poder está fuera de mí, no está dentro de mí. Y para mí la astrología es al revés, es empoderamiento, porque nos da herramientas para conocernos más, para conocer nuestra energía, ¿no? Pero ¿qué pasa? Dentro de este mundo, lógicamente, existe quien vive esta energía poniendo el poder afuera y quien la vive poniéndolo dentro, ¿no? Pero bueno, también está en cada personaje admitir que te pongan en ese lugar o no. Exacto. Y bueno, Increíble, muy reveladora todo lo que has dicho, ¿eh? Increíble. No sé si quieres decir algo más o para cerrar o... de compartir, nada, que vengan, animar a todas las personas a que vengan al Congreso. Particularmente yo voy a estar compartiendo sobre los emprendimientos y la astrología y cómo la astrología puede servir para crear negocios más conscientes y alineados con lo que se va a venir a futuro a nivel de mundo, ¿no? Donde tenemos nuevos desafíos, hay una inteligencia artificial que duplica todo, que hace todo y más que nunca necesitamos que las personas que tengan su negocio propio conecten con un nivel de autenticidad muy grande para que esa autenticidad resuene con el corazón, porque el corazón vibra mucho más alto que la mente. Entonces se necesitan negocios conectados con el corazón y para eso hay que conocerse, hay que trabajarse, hay que activar toda la energía, ¿no? Entonces un poco yo estoy al servicio de eso, de acompañar negocios conscientes, además de enseñar astrología. Y bueno, voy a estar presentando información sobre este tema en el Congreso y con ganas de ver a todos ahí. Genial, pues dejo por aquí abajo los enlaces a la website y allí nos vemos.